¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa, Bolivia? A la emisión de esta columna radial se cumplen ya 6 días del bloqueo nacional de carreteras a la cabeza de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, pidiendo el cese de las funciones de los magistrados que habrían empezado en sus funciones el 2017, diciembre del 2017, y cuyas funciones por mandato de la Constitución Política del Estado habrían fenecido ya el 31 de diciembre del 2023, ya que la propia Constitución Política del Estado, en su artículo 183, concordante con su artículo 200, nos habla del tiempo de periodo y de mandato que tienen las autoridades de las altas magistraturas. Estamos hablando de los magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Son autoridades electas mediante voto popular, cuyo mandato es de 6 años sin derecho a ser reelegidas en el cargo. Sin embargo, a partir de una declaración constitucional se ha tratado de viabilizar una autoprórroga. ¿Por qué se dice que es autoprórroga? Porque es los propios miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional quienes ellos mismos han emitido una declaración constitucional, lo vuelvo a decir, que los autoprorroga a ellos mismos, ¿no? Entonces, a todas luces, una violación flagrante de la Constitución Política del Estado. Hay que recordar un poco cómo ha sido todo este proceso de intento de nueva convocatoria para la preselección de candidatos al órgano judicial como tal. En marzo del año pasado, 2023, se realizó pues la convocatoria para iniciar el proceso de preselección de los candidatos y candidatas al órgano judicial. Sin embargo, a 2 semanas de esta convocatoria, un exfuncionario del Ministerio de Justicia, ante la Sala Constitucional del Beni, activa una acción de amparo constitucional con relación a que se estarían, solicitando se deje sin efecto este proceso de convocatoria, ya que se estarían vulnerando derechos y garantías constitucionales, como la libertad de expresión, y como la postulación a otro cargo o reelección propiamente dicha, ya que este señor argumentaba que si tú eras magistrado del Tribunal Agroambiental, por ejemplo, y pasaron los 6 años del 2017 al 2023, podías en esta nueva convocatoria postularte a, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Entonces, finalmente concede la tutela esta Sala Constitucional, el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, y se llega a modificar todo el proceso de convocatoria, es decir, primera vez que se llega a truncar este proceso. Pero posteriormente también se pronuncia el Tribunal Constitucional Plurinacional indicando que todo el reglamento debería ser convertido, el reglamento de este proceso de preselección de candidatos debería ser convertido a ley, y que todo el proceso debiera aprobarse por 2/3 de votos, ¿no? Llama la atención que este Tribunal Constitucional Plurinacional haya realizado esa interpretación maliciosa a todas luces, puesto que cuando ellos fueron electos el 2017 este no era un requisito. Segunda vez que se trunca el proceso, ¿no? Posteriormente, también el año pasado, 2023, el Senado, tomando en cuenta todas las observaciones constitucionales a partir del Tribunal Constitucional Plurinacional, realiza un proyecto de ley que lo manda a la Cámara de Diputados y
Lamentablemente en la Cámara de Diputados, en la comisión presidida por Juan José Jáuregui, la vuelven a remitir este proyecto a el Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia lo remite a el Tribunal Constitucional Plurinacional para una revisión de la constitucionalidad del mismo. Entonces, en 3 oportunidades diferentes se ve como los actores de la Asamblea Legislativa Plurinacional ligados al gobierno de Luis Arce, propiamente dicho los legisladores arcistas, planificaron como reloj suizo que no se realice este proceso de preselección. Justamente para ellos no les era favorable que las autoridades el órgano judicial sean electos por voto popular. Ellos querían a toda costa controlar el Tribunal Constitucional, controlar todo el órgano judicial a través del Ministerio de Justicia, del ministro Iván Lima, a partir de los propios diputados y senadores de la denominada ala arcista, para pues generar también una suerte de articulación, de judicialización de la política, propiamente dicho, lo que se denomina el lawfare. Y así lo hicieron. Dicho sea de paso, estos mismos magistrados autoprorrogados fueron los que emitieron aquella sentencia constitucional 1010, quebrado 2023, que habla en su parte considerativa de la supuesta imposibilidad de reelección. No así en la parte resolutiva, ¿no?, o dispositiva. Sin embargo, sirvió eso para los discursos mediáticos y políticos, indicando que Evo Morales no estaba habilitado para un nuevo periodo presidencial, para postularse a un nuevo periodo presidencial. Entonces, claramente estos magistrados autoprorrogados, violando el artículo 183 y 200 de la Constitución Política del Estado, incurren en lo que se denomina usurpación de funciones. ¿Qué son? ¿Qué prevé el artículo referido a la usurpación de funciones? Nos vamos a la Constitución Política del Estado, artículo 122, y nos dice: son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Que no emane de la ley. Esto es fundamental, ya que el mandato de las autoridades judiciales debiera ser un mandato que devenga de la ley. ¿Quiénes pues emiten las leyes? ¿Cuál es el órgano que realiza las leyes? Obviamente el órgano legislativo. Su principal función es legislar, es decir, establecer leyes. Entonces estos magistrados se habrían prorrogado no mediante una ley, se habrían prorrogado mediante una declaración constitucional. Ahora bien, todo esto, toda esta explicación en el ámbito estrictamente jurídico nos lleva a lo que más adelante pasará a señalar Roger Wilcarani, todo el proceso de movilizaciones, ya 6º día de movilizaciones en Bolivia, con bloqueo de carreteras, bloqueando las principales líneas carreteras de conexión del eje troncal de nuestro país, repudiando esto, pidiendo que estos magistrados renuncien a sus cargos. En realidad no es que renuncien, que se aparten, ¿no?, porque ya no constituye un cargo legal propiamente dicho. De los 26 magistrados se han apartado de sus cargos el 16 de enero en el Tribunal Agroambiental Eva Terceros y Ángela Sánchez. El 3 de enero, Carlos Alberto Calderón Medrano y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo. Y finalmente Esteban Miranda Terán del Tribunal Constitucional Plurinacional, es decir, de 26 magistrados ya se habrían apartado de su cargo 5 y quedan 21. Esa es la exigencia en realidad de la sociedad en su conjunto y de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que encabeza las movilizaciones en las carreteras de nuestro país, que estos 21 magistrados que quedan también se aparten y pues se dé paso a la suerte que corresponde de, vía la Asamblea Legislativa Plurinacional, volver a generar un proceso de preselección y que sean estas autoridades electas por el voto popular las que administren justicia en las máximas, en los máximos estrados magistrados de nuestro país, ¿no? Fundamentalmente ello. Entonces llama poderosamente la atención cómo
ahora el gobierno de Luis Arce Catacora se dirige hacia los sectores sociales movilizados, indicando que estarían afectando la economía, que son argucias de Evo Morales, que en el fondo está Evo Morales tratando de perjudicar la economía, cuando toda la población en su conjunto repudia el accionar del Tribunal Constitucional Plurinacional de autoprorrogarse y el respaldo que está obteniendo esta decisión de autoprórroga por parte del gobierno, propiamente dicho, el órgano ejecutivo, pero sobre todo del órgano legislativo, porque ¿quién maneja pues el órgano legislativo? El vicepresidente del Estado. ¿Quién es el vicepresidente del Estado? David Choquehuanca. ¿Y quién opera justamente este proceso de preselección? Son las comisiones de constitución en diputados, el diputado Jauregui, que abiertamente vocifera en contra de Evo Morales, es un abierto opositor de Evo Morales y muy afín a Luis Arce Catacora y a David Choquehuanca. Entonces se ve a todas luces que desde el gobierno del presidente Luis Arce Catacora se han operado con actores del órgano ejecutivo, ligados a los actores del órgano legislativo, afines a esta denominada ala arcista, para frenar todo este proceso, para que no se viabilice este proceso de preselección y para que el Ejecutivo tenga control absoluto del órgano judicial de nuestro país y a partir de ello y del control del Tribunal Constitucional judicializar la política en contra de Evo Morales y del movimiento popular que quiere llevar nuevamente a Evo Morales a una candidatura para las próximas elecciones del 2025. Ese es el fondo de pues todo lo que se está aconteciendo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Desde la sede de gobierno La Paz, Bolivia, para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. A mis hermanas y hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Bolivia, y a todos los hermanos de los pueblos de la América del Sur, les envío un saludo revolucionario. Les habla nuevamente Roger Wilferani Morales. Bolivia está atravesando el 5º día de paro nacional indefinido con bloqueo de caminos, pidiendo el alejamiento de los ex magistrados, quienes dieron en complicidad con el gobierno nacional traidor de Luis Arce un golpe judicial en Bolivia. El año 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, después de que sufrimos el golpe de Estado, el pueblo campesino, el pueblo originario, estuvo en las calles pidiendo al gobierno de facto elecciones nacionales, al gobierno de facto de Yanine Áñez. Hoy en día, el pueblo indígena originario movilizado está pidiendo al gobierno traidor de Luis Arce elecciones judiciales. Acá no existen intentos de desestabilización o intentos de acortar el mandato de Luis Arce, que por supuesto fuimos nosotros, el pueblo indígena originario, las organizaciones sociales que comprenden al MAS-IPCP, quienes le llevamos al poder, quienes le entregamos en bandeja de plata al poder. Pero es Luis Arce quien ha traicionado los principios y bases ideológicas del MAS-IPCP, y es por eso que hoy en día, por su angustia de poder, por ese enloquecimiento de poder, Luis Arce ha dado un golpe judicial en Bolivia para, por supuesto, tener el control total, absoluto, de todos sus actos. Porque Luis Arce no tiene una asamblea que le pueda apoyar. Luis Arce es quien ha vetado cualquier tipo de fiscalización a la asamblea. El vicepresidente, su vicepresidente, el señor Choquehuanca, el día martes, un día después del bloqueo, convoca a una reunión para tratar este asunto de las elecciones judiciales para este próximo lunes, es decir, para una semana.
ahí vemos que el gobierno de Luis Arce no quiere elecciones. En la anterior semana mencionaba cómo el gobierno de Luis Arce continuamente paralizaba las elecciones judiciales a través de los mismos ex magistrados y a través de la Comisión de Constitución. Y al presidente nato de la Asamblea, señor David Choquehuanca, se le ocurre llamar a una reunión extraordinaria pasando una semana de haber iniciado los bloqueos, la huelga, el paro nacional indefinido. Entonces, ¿a qué está jugando el gobierno? ¿A cansar a las bases? Está muy claro de que ellos no quieren elecciones judiciales, porque ellos necesitan alguien, un órgano en este caso, porque ellos necesitan al Tribunal Constitucional Plurinacional para que le den legalidad en todos sus actos, incluido el endeudamiento más grande de la historia que quieren hacer sin aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y quiero hacer una profunda reflexión a los hermanos y hermanas bolivianos, al movimiento campesino que hoy en día ha sido vilmente fracturado por el gobierno de Luis Arce. La reflexión va en este sentido, que muy aparte de que Luis Arce necesita al Tribunal Constitucional Plurinacional para avalar o dar legalidad a sus actos de corrupción, a los actos de endeudamiento que quiere hacer al pueblo boliviano y muchos otros más, el plan macabro de Luis Arce es quedarse o eternizarse en el poder sin llamar a elecciones. ¿Por qué digo esto? Debemos estar informados de que en los medios de comunicación están existiendo nuevas alarmas de que el 2024, este año, o el 2025, posiblemente puedan haber nuevos brotes de enfermedad muy parecidos al COVID-19 y de que posiblemente entremos en una emergencia sanitaria, lo que es una pandemia. Entonces, como Luis Arce no tiene opciones en el MAS-IPCP, tampoco tiene opciones en la derecha, que el traidor no es bienvenido en ninguno de los bandos. Luis Arce va a pretender quedarse en el poder como lo hizo Yanine Áñez, la golpista. El gobierno de facto que dio el golpe de Estado en 2019 tenía la única misión de llamar a elecciones en 3 meses. Pero con excusas de la pandemia se prorrogaron por aproximadamente 1 año. Y ese es el plan de Luis Arce, porque Luis Arce no va a soltar fácilmente el poder. Luis Arce está enloquecido de poder. Luis Arce tiene a su familia negociando el dique boliviano, un negocio muy jugoso para él, y no va a renunciar fácilmente a eso. Y bueno, ¿qué nos toca a los bolivianos? Pues nos toca sufrir las consecuencias desastrosas de la administración de Luis Arce. Luis Arce no tiene una economía estable, hay escasez de dólares, ya lo mencioné muchas veces, no hay dólares ni para los empresarios ni para los grandes empresarios. La escasez de combustible es cada vez más frecuente, primero fue del diésel, ahora es de la gasolina. Y eso es algo que ningún hermano boliviano, hermana boliviana va a poder negar, que esto es algo que se vive en todo el Estado plurinacional de Bolivia. El alza de precios de la canasta familiar y todo eso a una contraposición y la corrupción a sus anchas de Luis Arce, su familia y de sus ministros y allegados, por supuesto. Entonces, ¿qué le queda al pueblo boliviano? Hoy en día exigir elecciones judiciales para que estos exfuncionarios no sigan violando la constitución política del Estado y no sean el apoyo legal con el que Luis Arce pueda seguir cometiendo actos ilícitos en el Estado plurinacional de Bolivia. Algo también que llama mucho la atención y que duele al movimiento indígena originario es que la ministra de Culturas
Sabina Orellana, el día miércoles, nos dice a los movilizados que somos unos terroristas, que somos unos narcotraficantes. No podemos entender cómo una hermana de pollera que ha asumido una cartera en el gobierno de Luis Arce pueda referirse a sus mismos hermanos y hermanas como lo hizo. Por eso nuevamente expresamos nuestra indignación contra toda la estructura gubernamental de Luis Arce y más aún expresamos nuestro profundo rechazo contra la brutal gasificación por parte de la policía ordenada por el ministro Eduardo del Castillo, que hoy en día a plan de gas, a plan de balines de goma, está queriendo desbloquear a los hermanas y hermanos campesinos. Nuevamente queremos expresar: el gobierno de Luis Arce, su plan macabro es de no llamar a elecciones el 2025, porque Luis Arce no va a soltar fácilmente el poder, porque es un gobierno completamente corrupto, es un gobierno que protege al narcotráfico y que el 2025, cuando no va a tener chances electorales, lo único que va a hacer es prorrogarse en el poder, como ahora lo está haciendo, prorrogarse a los ex magistrados. Y bueno, nada más, simplemente reflexionar a los otros hermanos compatriotas que viven el día a día, a los hermanos transportistas gremiales, de que esta no es una movilización política, esta es una movilización completamente para defender que el cumplimiento de la Constitución política del Estado, para que esos exfuncionarios dejen de usurpar funciones que ya no les corresponden. Y también reflexionar de que cuando no hay voluntad política, como se le está viendo en este momento, como lo que está haciendo David Choquehuanca, el vicepresidente, de llevar a cabo esta reunión una semana después de los bloqueos, es cuando los problemas escalan a las crisis sociales. Y las crisis sociales están completamente ligadas a las crisis económicas. Así es que no culpen al movimiento indígena originario, no culpen a sus dirigentes, no culpen al Pacto de Unidad por estas movilizaciones que lamentablemente afectan a la economía boliviana. Nuevamente, un saludo fraternal desde Oruro, Bolivia, a todas las hermanas y los hermanos que nos escuchan. Hasta la próxima semana. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?